Buenos días. Buenos días. Seguimos con el estudio del libro de los Hebreos, capítulo 6. Vamos a estudiar, vamos a dar un pequeño repaso del capítulo 5. Dice la escritura del libro de Hebreos, capítulo 5, que todo sacerdote fue constituido por Dios para los hombres. Para que sea este versículo 2, ¿quién me lo quiere leer? Del capítulo 5. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Para mostrarse paciente, ¿verdad? Todos somos reyes y sacerdotes, tenemos que ser pacientes. A causa de nuestras debilidades, y dice que nadie se tome ese lugar estando al frente, se refiere, sino los que son llamados como Aarón. Pero hay un personaje que refiere la Escritura, que es el sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Por lo cual, versículo 7, si me lo lees, Martín. ¿Sí? Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su terror reverente. De su temor reverente, ¿verdad? Dice que el mismo Cristo, como hombre, suplicó al Padre, pero aprendió obediencia, y esa obediencia lo perfeccionó para darnos eterna salvación. Y luego nos hablaba sobre la advertencia de la apostasía, que hay mucho que decir sobre esto y difícil de explicar, ¿verdad? Porque ya debiendo ser maestros, dice aquí la Escritura, que es necesario volver a los rudimentos de la palabra de Dios, ya debiendo haber comido carne, se refiere a palabras más profundas de la palabra, dice que es necesario tomar leche, volver a empezar. En otras palabras, la apostasía es la separación del hombre de la palabra de Dios, porque nunca crecieron. Pues, como que si esta palabra es una advertencia, necesitamos prepararnos. Versículo 14, ¿quién me lo lee? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los sentidos espirituales. ¿Cómo ejercitamos los sentidos entre el bien y el mal? Leyendo la palabra. Capítulo 6, Pastor Marcelo, adelante por favor. Muy buenos días. Que Dios sea sobre la vida de cada uno de nosotros. Como siempre es una bendición estar aquí. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial la oportunidad de estar en su casa y también pues analizando su palabra. Oremos. Señor, gracias Padre porque tú nos das esta oportunidad, esta bendita oportunidad, Señor, de iniciar este día, de estar aquí en tu casa. Señor, agradecemos por quienes hoy han dispuesto en su corazón estar y prepararse y estar apercibidos, Señor, a lo que tu palabra nos va a mostrar, lo que tu palabra nos va a enseñar. Y Señor, hoy queremos estar dispuestos para ser instruidos, Señor. Que lo que hoy aprendamos no simplemente quede en la parte intelectual en este momento, sino, Señor, que esta palabra durante el día, durante la semana, se convierta en palabra viva y eficaz para que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
pues vamos a dar inicio a esta lectura. Y como siempre acostumbro decir, doy gracias a Dios porque me permite estar aquí. Este año, casualmente, cuando me ha tocado compartir, pues muy a propósito he elegido ciertas fechas, fechas especiales y significativas para mí. Y hoy es una de ellas también. Hace algún tiempo sucedió algo en mi vida por lo que yo creí que esto que estoy haciendo el día de hoy no lo iba a poder hacer. Y cuando vi que este día estaba desocupado, dije, también lo tomo. Doy gracias a Dios por eso. El día de ayer tuve la oportunidad de estar en Ciudad de México, en una iglesia pentecostés. Nos invitaron tanto a mi hermano Samuel como a su servidor a compartir. Mi hermano sí tenía mucho tiempo que no predicaba, solamente 20 años. Entonces, mi hermano Samuel estudió en Instituto Bíblico, él es graduado de Cristo para las Naciones en Dallas, Texas, y por alguna circunstancia dejó de hacerlo y pues el día de ayer tuvimos la oportunidad, es la única vez que se ha dado que podamos dar la prédica. Me dieron la oportunidad primero a mí, después lo hizo él, y de verdad que fue una bendición. Le decía a Ricardo cuando me preguntaba cómo me había ido, le dije, pues bueno, gracias a Dios muy bien, pero todavía traigo los pelos parados, ¿no? El estar en un culto pentecostés, esos tipos le suben a todo lo que da el volumen, ¿no? Entonces fue muy bonito. Al final cerraré con una canción que escuché ayer, que también me gustó más cuando la oí en vivo. No sé si sería el ambiente, no sé qué sería, pero no me gustó igual escucharla ya grabada, pero bueno, al final la escucharemos. Habla de esa fidelidad de Dios y pues vuelvo a decir, yo estoy contento y agradezco porque en un momento creí que esto ya no lo iba a poder hacer, pero por la fidelidad de Dios, pues aquí estoy. Voy a pedirles que, como estamos acostumbrados, vamos a leer. ¿Les parece si leemos 3 versos cada quien para que podamos agotarlo? Creo que sí nos da. Soy contador, pero de pronto sí, 2, 4, 5, 6, 7, 8. No nos va a dar. Entonces, mejor 2, como estamos acostumbrados, 2 versos cada quien. También ahorita por la mañana pues olvidé mi Biblia, la que tradicionalmente traigo, que es Reina y Valera. Traje otra que es traducción lenguaje actual, porque este pasaje me gustó cómo se lee más fácil en esta versión. Entonces yo utilizaré esta, pero no dilatemos más, aprovechemos y leamos. Adelante, Ricardo. Capítulo 6, carta a los Hebreos. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y cayeron y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza,
a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ok, muchas gracias. Bien, al hacer el análisis de esta escritura, recordemos que lo hemos venido mencionando, está hablando a un pueblo en específico, a un segmento muy definido, y este es al pueblo hebreo, en específico aquellos que han pasado por esa transformación ya del judaísmo al cristianismo. Recordemos que el judaísmo es la religión madre de donde procedemos nosotros. Por cierto, tengo que aclarar lo siguiente. La vez pasada que compartí, cometí un error y hay que reconocer los errores. Mencioné y dije que estábamos hablando de Daniel, sí, ¿verdad? Fue Daniel. Decía yo que era parte de los profetas menores, y no, era de los profetas, o él es parte de los profetas mayores. De pronto el compartir en la mañana, pues no todas las neuronas están funcionando y me equivoqué. Así es que cuando haya un error como ese, Juanito me lo hizo saber muy atinada y de una manera muy propia. Me dijo: oiga, pastor, usted dijo esto y mire, aquí está. Y tiene razón. Entonces, les pido que si en algún momento haya algo que no concuerde, pues también hay esa posibilidad. Uno no es infalible, uno puede equivocarse, ¿no? Entonces, quisiera yo poner eso muy, muy en claro. Ok, en este pasaje del capítulo 6 continúa esa amonestación hacia los hebreos inmaduros mencionados en el capítulo 5. Y se ha dividido en 4 grandes apartados esta cita escritural. La primera división la encontramos del verso 1 al 3, la segunda del 4 al 8, en una tercera parte del verso 9 al 12, y finalmente el verso 13 al 20. Aquí el autor habla y sigue mencionando su exposición, está desarrollando esa parte del verso 1 al 3. Estoy dando un resumen para que lo podamos entender y poder hacer el análisis. Del verso 4 al 8 habla de esa imposibilidad para echar nuevos fundamentos, para poner nuevas cosas. Después también en el verso 9 al 12 habla de la amonestación, o les hace una invitación, o los estimula o los invita a seguir adelante. Y del verso 13 al 20 pues nos habla o pone como ejemplo a Abraham. Y voy a leer en traducción lenguaje actual. Les decía que es una traducción que me gustó más fácil para entenderle. Como siempre les pido que lo revisen ustedes. Dice en el verso 1, voy a leer del verso 1 al 3, dice: por eso sigamos aprendiendo más y más hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que se nos dieron acerca de Cristo y no sigamos hablando de cosas simples. Dejemos de hacer lo malo, sigamos a Cristo y dejemos de pecar para no morir.
Ya sabemos que debemos confiar en Dios y que debemos bautizarnos. También sabemos que los que creen en Cristo reciben el Espíritu Santo, que los muertos volverán a vivir y que habrá un juicio final. Claro que todo esto lo seguiremos enseñando, si Dios así nos lo permite. Y aquí en específico habla pues esa parte del el análisis hacia ese grupo de personas que en un momento ha conocido, que en un momento ha recibido en la instrucción la doctrina cristiana, pero en específico con los hebreos, pues les hace ese, tal vez como reto, como, pues mi papá no decía regaño, ¿no? Mi papá decía es un consejo, cuando quería decir algo, si esto no es un regaño, es un consejo. Y creo que aquí es muy claro el punto de decir, oigan, pues no podemos seguir en las mismas, no podemos seguir tratando estos aspectos y dejándolos por un lado, porque ustedes no avanzan, porque ustedes no crecen. En los capítulos anteriores vemos esa amonestación firme hacia estas personas. Y en específico dice, hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Y yo quiero sí hacer aquí ese hincapié. De pronto nosotros cometemos el error de pensar que antigüedad es igual a madurez. Y no es cierto. Hay personas que pueden estar dentro del ámbito cristiano por muchos años dentro de una congregación y llevar muchos años. Pero lo que nos dice la experiencia es que llevan años ahí y pueden estar ocupando un lugar que el día de ayer que visitaba esta congregación, pues sí seguí instrucciones y pregunté dónde me puedo sentar. ¿Por qué? Porque hay gente que de pronto ocupa un lugar y si usted quiere ganar su enemistad de esa persona, gánele su lugar. Usted no sabe que ahí se sentaba, usted no tiene un letrero ahí puesto, pero la hermana Petrita, y ahí se ha sentado los últimos 20 años la hermana Petrita, y usted llega, pues aquí me gustó, me acomodo, y de pronto va a haber una señora que se le queda viendo de arriba abajo y de abajo arriba, y lo está viendo constantemente, y cuando hablan de los pecadores y de los transgresores de la ley, lo voltea a ver a usted y dice, pues bueno, no sé qué cosas serán, tal vez me está confundiendo. A veces llegamos a pensar que ese tipo de personas son maduras. Me gustó mucho cómo lo explicaba alguien y decía que precisamente la madurez es no cometer los mismos errores, no seguir el mismo patrón. Cuando uno de pronto está ahí en una iglesia y lleva 20 años, pero uno no tiene ese desarrollo, esa vida espiritual, uno está pues muy proclive a cometer los mismos errores. ¿A qué voy con esto? O sea, es gente que de pronto ha estado ahí, se sabe qué canto va a escoger el pastor después de su predicación, sabe quién va a llegar tarde, sabe quién hace la comida, sabe toda esa parte de la iglesia. Pero realmente su vida espiritual no tiene nada que ver con el tiempo que llevan ahí. Entonces, aquí en específico Hebreos está diciendo en este verso, dice, sigamos aprendiendo más y más hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Y la madurez implica que cuando vienen tribulaciones, cuando vienen dificultades a tu vida, cuando alguien te gana tu lugar ocupado por 20 años, tú no te vas a enojar, tú no te vas a molestar porque alguien se sentó en tu lugar, sino vas a decir qué bueno que alguien vino a escuchar la palabra de Dios y me siento al lado, me siento atrás y no pasa nada. Suele suceder eso de confundir y pensar que alguien que lleva mucho tiempo es una persona madura. No. Y también viene ese celo cuando de pronto llega alguien y dice, no, es que Dios hizo esto y tal o cual en mi vida, y el que lleva 20 años se le queda viendo y dice, bueno, ¿y cómo Dios a mí no ha hecho nada? Pues es eso, es poner en práctica lo que Dios quiere para ti, creerle y ponerlo en práctica. Entonces, esa es la gran diferencia. La madurez se aprende en los momentos difíciles, el carácter se forja cuando nadie nos ve, el carácter no es alguien que grita, es una persona gritona nada más.
El carácter se forma cuando vienen precisamente las pruebas de fe. Comenzaba yo diciendo, doy gracias a Dios porque hoy estoy aquí. En un momento de mi vida pensé que esto no iba a poder volverlo a realizar y gracias a Dios estoy aquí. Sigo diciendo para que nos dé tiempo de hablar de todos los aspectos. Aquí habla de las bases de la doctrina cristiana. Dice, dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que se nos dieron acerca de Cristo. Recuerden ustedes, cuando llega Jesús, había otros que se les llamaban Mesías, había otros personajes que no necesariamente tenían o venían de una inspiración divina. Recuerden, el pueblo de Israel quería librarse de la opresión romana. Y cuando llega Jesús, el Hijo de Dios, le preguntan, ¿eres tú o esperamos otro? Oye, ¿verdaderamente tú eres el Cristo? Porque ellos estaban esperando un libertador en lo físico. Jesús vino a dar la libertad, en primer lugar, en lo espiritual, pero posteriormente también una libertad física, pero libertad física de los deseos pecaminosos, de la esclavitud de los vicios, y por eso es que Jesús trae esa libertad. Y en ese sentido, Jesús sí fue un libertador. Y en este momento en Hebreos les hacen esta comparación y hablan de esas partes en donde tiene que haber ese mover de Dios en nuestra vida. Ahí viene la madurez, dice y sigue explicando, lo estoy leyendo en mi versión o en la traducción que traigo yo. Dejemos de hacer lo malo, sigamos a Cristo. Eso es cuando tú comienzas a tener una madurez espiritual. Y dejemos de pecar para no morir. Ya sabemos que debemos confiar en Dios y que debemos bautizarnos. En Reina y Valera habla de estas, de la doctrina cristiana, de las bases de la doctrina cristiana. Menciona ahí algunas, habla de que debemos bautizarnos. También sabemos que los que creen en Cristo reciben el Espíritu Santo y que los muertos volverán a vivir y que habrá un juicio final. Aquí menciona bases de la doctrina cristiana y menciono al menos seis bases de la doctrina cristiana. ¿Y qué es la doctrina cristiana o qué es doctrina? Son los elementos que hacen una creencia. Llevémoslo a un plano muy fácil de entender. El fútbol, soccer tiene sus reglas, hay una doctrina. Por ejemplo, usted no libremente puede tomar el balón con las manos, tomarlo en sus brazos, ir a la portería y meterlo así. No se puede porque hay reglas, hay doctrina. De la misma manera, debemos de entender y analizar que el pueblo hebreo venía del judaísmo, menciono la religión madre de donde procedemos nosotros, y cuando llega Jesús empieza a hablar de esas partes que se tenían que hacer. Por ejemplo, habla como primer parte el arrepentimiento de las obras muertas. ¿Qué es esto? El arrepentirse de nuestros pecados. Y creo que esa es la gran diferencia de inicio en la doctrina cristiana. ¿Por qué hay tantos adeptos el día de hoy para la muerte o para la santa muerte? Porque no les piden en ningún sentido arrepentimiento, porque no les piden en ningún sentido cambiar su vida. Les dicen, oye, pues tú necesitas el favor de esta imagen, tú necesitas el favor de esta deidad. Bueno, tú puedes seguir igual, solamente ofrece algo y tú sigues haciendo tu vida como tú quieras. Esa es la gran diferencia. Cuando nosotros llegamos al cristianismo, pide de inicio un cambio de vida. Y ahí es donde mucha gente no le entra. Quieren recibir el favor de Dios, quieren recibir las bendiciones de Dios, quieren recibir el cuidado, la prosperidad, pero de pronto no pretenden cambiar su vida. Entonces, la base de la doctrina cristiana número 1 es el arrepentimiento de obras muertas. Número 2, la fe en Dios. Es necesario confiar y creer en la voluntad sabia, perfecta y buena para nosotros. De pronto, en eso también tiene que ver la madurez. Mencionaba yo y decía esa cuestión de que una persona madura en Cristo es una persona que ya le han pasado muchas cosas y que de todas maneras sigue confiando en Dios. Recién aprendí un dicho y me gustó porque es una realidad. De pronto a nuestra vida puede venir un diluvio
y llenarnos de dificultades y de problemas. Y Dios nos va a sacar de eso, pero el dicho decía que hay personas que no ayudan con el arca, pero sí ayudan con el diluvio. Entonces, esa parte me gustó. Eso tiene que ver también con nuestra fe depositada en Dios. Esa es parte de la doctrina cristiana. Decir, Señor, no entiendo, no veo, no sé, pero de todas maneras voy a seguir confiando en ti. Decía yo, al final hay un canto que me gustó mucho y habla de la fidelidad de Dios. Punto seguido habla del bautismo, y recuerden ustedes, decía yo, tenemos que tomar mucho en cuenta que este pasaje o toda esta escritura habla del bautismo, perdón, de los fundamentos de la doctrina cristiana en una nueva forma de entender la relación con Dios. Y aquí en el bautismo también debemos de entender que no solamente el bautismo es como lo conocemos. La Iglesia Católica Romana habla del bautismo para los infantes cuando son bautizados, siendo muy, muy, muy pequeñitos, y hasta donde tengo entendido es cuando dicen pues, que les quitan el pecado original, ¿no? Entonces es entretenido ver, incluso vean ustedes o búsquenlo en YouTube, como hay algunos sacerdotes que cuando el chamaco se les pone rebelde les dan una sacudida, ¿no? Es un tanto gracioso ver eso, para nosotros que no lo practicamos. Pero recuerden ustedes, anteriormente en el pueblo judío también había un bautismo. Más bien, el nombre o la palabra para este baño de purificación, que no era un bautismo como tal, es mikve. Y los judíos practicaban eso. Recuerden en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, por ejemplo, para las mujeres que pasaban por ese ciclo menstrual, después venía ese tiempo de purificación y tenían que llegar a este bautismo y bajar a esas aguas que tenían sus reglas. No era como una pileta o como una alberca que pudiera ser, sino tenía que haber agua corriente, agua fluyendo y agua pasando. No tenía que estar estancada. Entonces, esas partes, para no enredarlos, vamos viendo el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, el bautismo. Ahora el bautismo para nosotros como cristianos pues llega en una edad en la que entendemos qué está sucediendo, y cuando decidimos bajar las aguas bautismales es en cumplimiento a esa ordenanza de decir, Señor, creo y doy testimonio de lo que tú has hecho en mi vida, y procedemos a esa parte. Les platico que yo cuando me bauticé fue una parte complicada, al ser hijo de pastor sí había la presión, y Marcelo, tú cuando te bautizas. Y es ahí donde les decía yo esa parte de la madurez, ¿no? En un tiempo se bautizaron muchos de mi edad, o sea, siendo adolescentes, y yo no me bauticé. Y mi papá, Marcelo, ¿cuándo te bautizas, no? Dije, no, todavía no es el momento. Pasaron algunos años. Quien en ese momento fue el que incitó a esos bautismos, pues después desvió su vida y tuvo una vida equivocada. Y yo recuerdo cómo señalé y le dije a mi papá, mira, bautizarme para estar como él, no. Pasó algún tiempo. Cuando me bauticé ya había pasado varios años, fue después de haber terminado la universidad. Y cuando me bauticé fue sí, porque Dios ya lo tenía establecido. Cuando decido bautizarme, en la congregación deciden hacer bautizos acá por Ixmiquilpan. No sé si todavía esos ríos sigan limpios, no sé si todavía estén aptos, pero se organizan unos bautismos o bautizos. Y digo, ahora sí me bautizo. En ese tiempo me da hepatitis y ya no me pude bautizar. Se quedó eso pendiente. Mi papá y mi mamá tenían un viaje para ir a Israel. Y en esos días mataron a unos turistas. En un autobús se suben unos palestinos y pues les disparan y matan a varios turistas. Y mi mamá dijo así, lo dice todavía al día de hoy, dice, no, yo no voy a Israel porque me va a matar un palestino que ni me conoce. Y mi mamá desiste de ese viaje. Y mi papá dice, oye, pues ya está el viaje, tengo que pagar una diferencia, pero ¿quieres ir? Le dije, sí voy. Y tuve la oportunidad de bautizarme en el río Jordán. Eso no me hizo o no me hace diferente. Fue agua como la que puede haber aquí o como la que hay en estos charcos acá afuera. Es la misma. Menciono estos aspectos de lo que forma la doctrina cristiana cuando tú los ves
y cuando tú los vives, que es algo totalmente diferente. Sigue diciendo en la doctrina cristiana la imposición de manos, como lo que encontramos en Hechos, cuando los apóstoles imponen manos, pero también en el Antiguo Testamento les hablaba de cuando se ofrecían los sacrificios de los animales. También el que donaba los pecados tocaba a los animales como para decir, pues ahí te van mis pecados, ¿no? O sea, esa era la parte que trataban de explicar. También habla de la resurrección de los muertos. Les pido que me acompañen porque esta parte es importante entenderla. Si algo nos caracteriza a nosotros como cristianos es saber y entender que esta vida tal cual la conocemos no es el final, simplemente es una muy pequeña parte. Hechos capítulo 17, verso 31, ¿quién me ayuda a leerlo? Hechos capítulo 17, verso 31, que lo pueda leer, por favor. Hechos 17, verso 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Vean lo que dice ahí. Una vez más, ¿puedes leerlo, Humberto? Vean lo que está escrito ahí. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esa es la gran diferencia. La doctrina cristiana habla de eso. Un día ustedes y yo vamos a entregar cuentas. Un día se nos va a acabar esta vida terrenal. Llegaremos, rendiremos cuentas delante del Creador. Seremos juzgados con justicia de una manera que no conocemos al día de hoy aquí en esta humanidad, porque los jueces son, no todos, no lo mencionó de esa manera, pero son humanos, falibles al igual que nosotros. Pero dice esta escritura, dice, llegará el momento tanto de la resurrección de los muertos como el juicio eterno. Y mis amados, yo les invito a que no echemos en saco roto esto, el entender que hoy estamos y que mañana ya no podemos estar. Pensar que llegaremos, el día de ayer pasó una hermana en esta iglesia, celebraban 66 años en esta congregación, 66 años. Y pasó una hermana de 102 años y caminando todavía. Yo dije, wow, yo a veces no me puedo ni levantar. Y esta señora, 102 años. A veces creemos que la vida nos va a dar esa oportunidad de llegar a esa madurez y decir, bueno, cuando yo ya sea firme en las cosas de Dios. No necesariamente seremos llamados a su presencia. Puede ser en cualquier momento. Seguimos y aclaro también, la vez pasada que compartía yo de Daniel, decía yo que era un pasaje difícil, pues otra vez también me tocó este pasaje difícil. Aquí de pronto es medio enredado y por eso elegí esta lectura en esta Biblia porque es más fácil de entender. Leo del verso 4 al 8. Pero los que dejan de creer en Cristo ya no pueden volver a ser amigos de Dios, aunque alguna vez hayan creído que el mensaje de Dios es la verdad y con gusto lo hayan recibido como un regalo. Si dejan de creer en Cristo, lo que habrán hecho será volver a clavarlo en la cruz y burlarse de él ante todo el mundo. No importa que hayan recibido el Espíritu Santo junto con los demás, ni que hayan sabido lo bueno que es el mensaje de Dios, ni lo poderoso que Dios será en el nuevo mundo. Si dejan de creer en Cristo, ya no podrán volver a Él. Y estos pasajes, decía yo, que son complicados porque hay muchas personas que creen, o hay doctrinas o hay pensamientos que hablan sobre la salvación, y algunos dicen, una vez que tú eres salvo, siempre salvo. Mencionaré algunas citas aquí, sigo leyendo para ustedes el verso 7. Si van checando cómo es diferente en su Biblia, es como que de pronto parece más complicado en Reina y Valera. Dice, en esto, estoy leyendo el verso 7, dice, en esto la gente es como un terreno. Los que creen en Cristo son como el terreno que recibe mucha lluvia y produce una buena cosecha para el sembrador y Dios lo bendice. Verso 8.
Pero los que dejan de creer son como un terreno que solo produce plantas con espinas. No sirve para nada y Dios lo maldice. Al final se le prende fuego. Aquí el autor se refiere otra vez a creyentes inmaduros. Decía yo que hay doctrinas que dicen, una vez que tú eres salvo, ya la hiciste. Compraste un pase a la eternidad y de ahí, cuando tú recibes a Jesús, a cuando tú mueras, no importa lo que tú hagas después de eso, porque el amor de Dios va a ser tan alto, tan profundo, que no te vas a perder. Mi punto de vista es que sí se puede perder la salvación. A todos nos ha llegado el momento en el que alguien nos sienta en la silla de los acusados. Yo decía, en este proceso de mi vida como cristiano, un buen día también a mí me sentó en ese momento el que era mi pastor y me invitó a que leyera precisamente una cita que estamos hoy analizando. Vayan y acompáñenme a Hebreos capítulo 2, verso 1 y 2. Vayan, y quien lo tenga lo puede leer, Hebreos capítulo 2, verso 1 y 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Verso 3 también, por favor. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Gracias, Carmelita. Miren, de pronto a veces nosotros también en el ámbito cristiano llegamos con una situación de vida donde las mismas dificultades, los mismos problemas nos hacen buscar a Dios y llegamos a una congregación y creemos que la autoridad o el pastor pues está ahí para apapacharnos y no te preocupes y yo voy a orar por ti, voy a estar contigo y todo eso, ¿no? Pero los pastores también tenemos esa responsabilidad de cuando las cosas Dios nos muestra con una persona que no están bien, pues también nos dice, a ver, venga para acá usted, ¿no? Y a mí me leyeron esta cita, en algún momento me llevaron y me sentaron y me dijeron, a ver, Marcelo, quiero tratar contigo esto y quiero leer este pasaje de la Biblia. Y la verdad les quiero decir que no me gustó nadita. Me sentí terriblemente incómodo, pero agradezco porque eso ya tiene muchos años y eso también me permitió analizar, pensar y regresar al camino. ¿Por qué creo que la salvación se pierde? Recuerden ustedes, para hacer doctrina, al menos 3 citas bíblicas nos deben de hablar sobre eso. Ya vimos la primera. Acompáñenme en Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. ¿Lo puedes leer, Claudia? Mateo capítulo 7, del verso 21 al 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Interesante, ¿no? Porque ahí no dice, tú que tienes la banca en primera fila, ¿no? Sino dice, los que hacen realmente mi voluntad. Y habla para la gente que conoce, o sea, está diciendo, no todo el que me llame Señor, Señor.
sino el que hace realmente mi voluntad, no hoy, sino cuando hablamos de madurez en Cristo, es día con día. Tercera cita que nos puede ayudar a entender que la salvación sí se pierde. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 7. Quien lo tenga lo puede leer. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 7. He acabado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Aquí Pablo está diciendo, señores, se me acabó el 20, ya hasta aquí llego. Pero está diciendo algo, habla de esa carrera que generalmente nosotros olvidamos, y en pos de entender la madurez en Cristo, creo que esta lectura es pertinente, porque no es que tú llegues primero, sino más bien que tú mantengas el paso. El día de ayer se corrió la maratón en la Ciudad de México, y la característica de correr la maratón es que tú debes de saber la condición física de tu cuerpo, debes de entrenar, porque no puedes llegar y presentarte y decir, pues corro la maratón. Oye, ¿cuánto has corrido antes? Ni siquiera 100 metros, o sea, pues yo voy. ¿A dónde vas, Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Me voy en la bola, total. No vas a aguantar, incluso te puedes morir infartado, ¿no? Pero nos ayuda mucho a entender esto, porque tú tienes que llevar cierto paso, cierto ritmo. No se necesita que tú salgas al principio y despuntando y volteando a ver a todos los demás. Miren, yo voy al frente, porque en los primeros 10 kilómetros, no sé, aquí está Carmelita que nos pudiera decir esa parte. En los cuantos kilómetros el grueso de la gente truena. Yo creo que es en los primeros 5 kilómetros. ¿Y ya cuánta gente tronó? La vida cristiana no se trata de eso, que de pronto salgas en la foto y estés hasta el frente y te toman en cuenta y todo eso. No, creo que por cierto esta semana se murió, él no es el autor, pero ustedes saben que esa canción me gusta, Los Caminos de la Vida, ¿no? Se murió uno que la cantaba. De pronto cuando los caminos de la vida no son como tú pensabas y que tú de todas maneras mantienes ese ritmo y dices, Señor, no entiendo lo que está pasando, pero yo le sigo. Yo mantengo y cuido mi salvación. No es cuando haces cosas y dices, no, pues es que Dios no contestó como yo pensaba. Me aparto un poquito, hago de las mías y total, pues esto no, quién sabe si sea una realidad. De eso habla este pasaje. Yo creo que efectivamente la salvación no se pierde, el que se pierde eres tú, el que deja el camino eres tú. En este pasaje también sigue hablando, para darme prisa, habla de 3 personas, aquellos que perdieron la salvación, aquellos que nunca se convirtieron. Recuerda un pasaje también, ese no lo anoté y por cuestiones de tiempo no lo vamos a leer, pero cuando el rey Agripa está con Juan el Bautista, si me equivoco me corrigen, pero dice, por poco me persuades a ser cristiano. Y de verdad la gente les encanta esta parte de ser cristiano el día de hoy, ya no es mal visto. Tú invitas a alguien, y tengo como experiencia esa parte aquí en Casa de Oración, tú invitas a alguien y es muy fácil que vengan. Creo que la parte que no se ve como un templo como tal, no inhibe a las personas, no se sienten así comprometidas de entrar en un templo, y es fácil de que puedan venir. Pero también decía yo, cuando tú les hablas del compromiso, oye, tienes que dejar esto, aquello y lo otro, de pronto ya no le entran. Habla para ese tipo de personas. Pero también habla para los genuinos, para aquellos que avanzan, aquellos que día a día, como lo dice aquí esa tierra, en esta traducción, esa tierra fértil que tú siembras y que no en un día, sino en determinado tiempo, va a dar fruto. Proseguimos en el verso 9 al 12. Dice, mis queridos hermanos, aunque les decimos estas cosas, estamos seguros de que ustedes no han dejado de creer, sino que siguen confiando en Dios. Esto es lo mejor para ustedes, pues así serán salvados. Dios es justo y nunca olvidará lo que ustedes han hecho y siguen haciendo para ayudar a su pueblo elegido. De esta manera ustedes también demuestran que aman a Dios. Deseamos que sigan con este mismo entusiasmo hasta el fin. Recuerda lo de la carrera de Pablo, hasta el fin,
para que reciban todo lo bueno que con tanta paciencia esperan recibir. No queremos que se vuelvan perezosos, más bien, sin dudar, ni un instante sigan el ejemplo de los que confían en Dios, porque así recibirán, lo que Dios les ha prometido. Aquí está dando aliento, está dando ánimo. Verso 10 habla de la garantía de la fe genuina. Verso 11 y 12, motivo de su andar, de su caminar, o de decirles, señores, sigan adelante. Vean cómo cambió de los primeros versos a estos, en donde primero les llama la atención y les dice, señores, hay un porqué de poner su vida en orden, un porqué seguir confiando en Jesucristo, un porqué de dejar las cosas pasadas, porque al final, ustedes, me gusta cómo lo traduce esta versión. Verso 10 dice, Dios es justo y nunca olvidará lo que ustedes han hecho y siguen haciendo, no en un aspecto negativo, sino dice, para ayudar a su pueblo elegido. De esta manera ustedes también demuestran que aman a Dios. Verso 13 al 20, la última parte, dice, promesa de Dios. Dios le hizo a Abraham esta promesa, yo te bendeciré mucho y haré que tengas muchos descendientes. Cuando Dios le juró a Abraham que cumpliría esta promesa, tuvo que jurar por sí mismo, porque no había nadie más grande por quien jurar. Este pasaje en estos dos versos da el claro entendimiento. Decía yo, nosotros como cristianos procedemos de la religión judía muchos años antes. Hay algo que une a las religiones, principalmente a las religiones orientales. Ustedes le preguntan a un musulmán, oye, ¿qué opinión tienes sobre Abraham? El gran patriarca, y no hay ningún problema. Le preguntan a un judío, oye, ¿qué opinas de Abraham? Uno de los precursores de nuestra identidad y de nuestro pueblo. Y le preguntas a un cristiano, oye, ¿qué hablas o qué me puedes decir de Abraham? Pues en Abraham encontramos promesas para nosotros. Cuando llega el momento aquí de hacer ese juramento, Dios nos pone en un contexto correcto y dice, cuando Él jura por sí mismo, porque no hay nadie más alto sobre quien jurar. Y no juró por Abraham porque había alguien más. No juró por el rey David, no juró por Pablo, no juró por nadie más, sino dijo, no hay altura mayor, no hay jerarquía mayor que la mía. Y por eso es que Él hace ese juramento. De ahí que nosotros, cuando hacemos y comprometemos algo en nuestra vida, la misma Escritura nos dice, no jures por Dios, porque tú eres humano y puedes fallar. Verso 16 al 18. Dice, cuando alguien jura, usa el nombre de alguien más importante para ponerlo por testigo. Por eso, cuando Dios quiso asegurar que cumpliría su promesa, juró que daría lo prometido sin cambiar nada. Ahora bien, como Dios no miente, su promesa y su juramento no pueden cambiar, esto nos consuela, porque nosotros queremos que Dios nos proteja y confiamos en que Él nos dará lo prometido. Sigue diciendo, esto nos habla de esos fundamentos que alcanzan esa promesa con lo que nosotros hacemos. Versos 19 y 20. Esta confianza nos da la plena seguridad. Es como el ancla de un barco que lo mantiene firme y quieto en el mismo lugar. Y esta confianza nos las da Jesucristo, que traspasó la cortina del templo de Dios en el cielo y entró al lugar más sagrado. Lo hizo para dejarnos libre el camino hacia Dios, pues Cristo es para siempre el jefe de sacerdotes, como lo fue Melquisedec. Y abre para el próximo capítulo. Termino diciendo esta parte. El verso 19 y 20 enlazan esas promesas hechas en Abraham y cumplidas en Cristo Jesús. Me gusta pensar cómo Dios nos pone esos ejemplos en las Escrituras para entender cómo es nuestra vida y cómo es nuestra vida en Él. Hay un canto que dice paz en la tormenta. Y cuando viene la tormenta a tu vida, tú tienes que tener algo a que aferrarte.
Si estás en tierra firme, pues te proteges y buscas un lugar seguro. No buscas los lugares bajos porque sabes que se pueden inundar. Buscas los lugares altos, buscas una roca. Pero aquí nos habla también de esas tormentas o de esas dificultades cuando vienen a tu vida y tú estás navegando. Y así puede ser nuestro caminar en Cristo, cuando tú vas navegando y estás en mar abierto y viene la tormenta, habla de esa ancla, ese instrumento que te mantiene firme en el lugar, a pesar de la tormenta. El ancla está en la profundidad y para el ancla ahí no hay tormenta, la tormenta está arriba en la superficie. Y para nosotros es eso, el estar anclados en Cristo Jesús nos da esa certeza que estamos posicionados en algo profundo que a pesar de lo que vivimos nosotros en la superficie, no nos va a mover. Mis amados hermanos, en esta mañana, y hago esa invitación, de verdad, sin otra intención, para quien comparte en las mañanas, lo he visto, terminan su exposición y dicen, bueno, hasta aquí le llegamos, cogen su hojita y se sientan. Miren, cada uno de nosotros podemos oír una plática motivadora, una plática muy buena, la podemos oír en el DIF, que hablen sobre la familia, la podemos escuchar en una asociación civil, la podemos oír en cualquier otro lado. Lo que nos hace diferentes a nosotros como iglesia es que al final oramos. ¿Y por qué no le decimos al Señor en este momento? Y mi invitación es para que cada persona que toma este lugar, que por cierto se lo dije a Ricardo, aunque no llego muchas veces puntual y aunque no vengo muchos días, los he escuchado en la radio y quiero decirles que muchos de ustedes han aumentado su nivel para bien. Les felicito y mi única recomendación es que cuando terminen hagamos esto. ¿Por qué no oramos y le decimos, Señor, tú sabes dónde está mi vida en este momento, tú sabes las áreas que me cuestan trabajo madurar y Señor, sigue tratando conmigo, pero sobre todo que yo pueda entender ese proceso. Podemos orar, Señor, en esta mañana te damos gracias porque tú nos das esta oportunidad de poder estar escudriñando tu palabra, de poder analizarla. Señor, Hebreos habla de esa herencia que nosotros tenemos, de donde provenimos. Señor, ayúdanos a hacer en primer lugar el día de hoy, porque hoy también sigue sucediendo gente que de pronto quiere regresar a esas raíces. La palabra lo dice, esos rudimentos, incluso cuando se quiere judaizar, cuando de pronto hay cosas que no nos competen a nosotros porque no somos israelitas, porque vivimos en otro tiempo. Señor, ayúdanos a discernir y a no caer en esas cuestiones de rituales que no tienen que ver con el cristianismo, que no tienen que ver con tu muerte en la cruz del Calvario, porque tú nos has hecho libres y tú pagaste el precio. Señor, tú hablas a los hebreos, a personas que también en un momento dejaron ese primer amor, que dejaron esa parte de confiar en ti por las dificultades de la vida. Incluso habla de algunas personas que han sido perezosas. Señor, cualquiera que sea nuestra situación en vida propia, cualquiera que sea nuestro actuar, Señor, hoy venimos delante de ti porque los que venimos de ese origen, de esa tradición cristiana evangélica, Señor, pudiésemos caer y confundirnos y creer que porque venimos de ese origen ya la tenemos librada. Y no, Señor, tú tratas con cada uno de nosotros. Señor, hoy te pido por quienes estamos en este lugar, quienes están en la radio escuchando a distancia. Te pido, Señor, por esas áreas en las que nos cuesta trabajo, en donde, Señor, una y otra vez vienen las dificultades y repetimos la misma situación con la misma respuesta de nosotros y no podemos avanzar. Señor, queremos avanzar, queremos llegar a esa madurez que es en ti, Cristo Jesús. Señor, en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, como lo escucharemos más adelante en ese canto, Señor, podemos declarar que ha sido solamente tu fidelidad. Gracias, Señor, en esta mañana, porque hoy renovamos nuestros votos y hoy decimos delante de ti, Señor, lo que venga esta semana queremos afrontarlos, pero no solos, sino confiando en ti, en esa libertad que tú das, Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y gracias por este tiempo.
¿Algún comentario? Qué bonito pasaje, ¿verdad? Realmente. ¿Se fijan que este pasaje es una exhortación? Bueno, toda la carta de Hebreos es una exhortación a alinearnos a su palabra, a su voluntad, a no regresar a los rudimentos. Como que es una carta que nos está empujando, que nos está diciendo, ustedes ya deben de entrar en otros niveles, no regresen. Bueno, comentarios. Les voy a hacer una pregunta bien difícil que hizo el pastor Marcelo. A ver, déjenme contarlo. Versículo 18, ¿quién me lo quiere leer? Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuáles son esas dos cosas inmutables que es imposible que Dios mienta? ¿Cómo dice tu versión, pastor Marcelo? Sí, en verso 18. Sí. Es que aquí también los juntan, no los de... Déjenme ver porque el 18 sí está separado. Dice, ahora bien, como Dios no miente, su promesa y su juramento no pueden cambiar. Esto nos consuela porque nosotros queremos que Dios nos proteja y confiamos en que Él nos dará lo prometido. ¿Cuáles son las dos cosas inmutables? Eso es lo que los ingredientes, ¿no? Que nos prometió y nos juró. Eso es lo que conlleva las cosas inmutables. Las cosas inmutables que no puede echar para atrás es la salvación, ¿verdad? O sea, aquel que cree en Cristo será salvo. Pero la salvación, yo también coincido con el pastor Marcelo, la podemos perder. Por eso nos llevó al pasaje donde dice, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos esto. Pero si la salvación dice que no se pierde, ¿para quién no se pierde? O sea, que Él no puede decir, yo te di la salvación y esta no la perdiste, no te puedo negar que entres conmigo. Eso es inmutable. ¿Cómo entrar en ese mundo? Necesitamos dos cosas más. Espero no confundirlos, ¿ah? Sí, porque es un pasaje complicado. Complicado. Dice, yo te doy la salvación, pero necesitas tener ¿qué? Fe y esperanza. Si pierdes la salvación, entonces podríamos decir que el Señor como que no es inmutable. No, el que pierde la salvación somos nosotros. Él nos da la salvación. La que la perdemos somos nosotros. Por eso nos da el pasaje del versículo 5, donde nos habla. Versículo 4, ¿quién me lo quiere leer? Porque El es 4. posible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, ¿Y el 5, por favor? y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. O sea, ya se te dio la buena palabra, ya gustaste la buena palabra, que te va a llevar ¿a dónde? A salvarte. Por eso el pasaje el ejemplo que pones, si Dios te dio la buena palabra, la lluvia, ¿para qué es la lluvia? ¿Qué pasa con la lluvia? Ayer los que estuvimos ahí bajo la lluvia, ¿recuerdan? Que son tardes hermosísimas. Son pocas tardes que yo he pasado así, que puedo estar uno afuera, en un techito, y lloviendo y con sol. Es como una bendición, ¿verdad? Si la lluvia viene, ¿para qué es? Dice adelante, para que la tierra dé buenos frutos, ¿o no? Pero si la lluvia viene y la tierra da espinos, ¿gustaron de esa salvación que era la lluvia? Sí, pero dio espinos. ¿Perdió la salvación? ¿La descuidó? Sí. Una tierra que da espinos es una tierra seca,
Abandonada, puede ser. Abandonada en el desierto, ¿verdad? Los cardos y espinos. ¿Qué le pasó a Adán con la tierra? Cuando Dios dijo que todo era bueno, que todo era hermoso, se la dio a Adán. Y Adán tomaba del fruto de los árboles, todo árbol. Pero cuando Adán peca, ¿qué le pasó a la tierra? ¿Qué productos dio? Cardos y espinos. Entonces, Adán recibió la buena palabra, la bendición. ¿La perdió? Sí se pierde. Pero entonces, la cosa inmutable es esta, que Jesús vino para darnos vida y vida eterna. O sea, Dios no podía quedarse con eso. Tenía que darnos vida eterna, porque lo prometió, ¿verdad? Él nos dio la vida y quiere que regresemos con Él. Entonces Él no puede echarse para atrás y decir, ya no. Por eso la humanidad siempre ha dejado un grupo de gentes para que sigamos. Un remanente, mi remanente. Por eso cuando saca al pueblo de Israel dice, hay un remanente. Por eso cuando viene con Elías, que todos se habían regresado con los falsos profetas, ¿no? Le habían creído. Dice Elías, ¿he quedado solo? No, hay un remanente, hay un remanente. ¿Y a qué nos lleva esto? A permanecer. Permanecer. ¿Cómo debemos de permanecer? Me gustó cómo lo explicó el pastor Marcelo. Quiero que me ayuden a buscar donde dice fe y esperanza. Dios. Por aquí ya debe estar. Paciencia. Versículo 12, ¿quién me lo lee? Porque no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Fe y paciencia. O sea, no quieras correr. O sea, que hay dos cosas. O se regresan o nos regresamos y perdemos esta gran salvación. O tenemos fe y paciencia. ¿Qué significa paciencia? Hay que esperar hasta llegar poco a poco. ¿Pero qué nos lleva? Calmadito, tranquilo, no te me aceleres, dijo el pastor. Todo a su tiempo. ¿Cuándo se bautizó? Oye, si nació casi siendo sacerdote en la iglesia Pentecostés, ¿por qué te tardó, no sé, a qué edad te Como 22 años más o menos. 22 años. ¿Por qué se tardó? Por consentido, ¿ah? Tenía que llegar a Israel. Porque tenía su tiempo. Cualquiera en su congregación, si él casi nació ahí, si sus tíos y sus ancestros formaron esa iglesia y todos los jóvenes ya se bautizaban y los que llegaban se bautizaban, ¿por qué tuvo que llegar hasta los 20 y tantos años? Porque todo tiene su tiempo. ¿Y qué nos dice la carta de Hebreos? No quiero que regresen a las obras muertas. ¿Cuáles serían las obras muertas? Otra vez arrepentirte, otra vez la vuelves a regar. Ten paciencia. ¿Qué pasa si creces demasiado rápido? Una empresa. ¿Cuál es el riesgo? Decae. Amorfa. Se cae. Es muy fácil que se caiga. Yo he visto muchas empresas en el área en que yo lo manejo de construcción. Pocas empresas han permanecido. Muy poquitas. Muy pocas. Porque muchas crecen, son de sexenio, de trienio, ¡pum!, y se desaparecen. Pero pocas tienen tantos años permaneciendo. Así son las iglesias. Así es el hombre. Más vale que te la lleves despacio, con paciencia. ¿Qué aprendió? ¿Por qué nos pone el ejemplo de Abraham, verdad? ¿Por qué nos pone el ejemplo de Abraham? ¿Qué aprendió Abraham? Uy, hasta los 100 años. Cuando decía, ya no puedo, la mujer decía, pues ya qué. A los 100 años. ¿Qué aprendió? La esperanza
Pues ya no puede. Cuando ya no hay. ¿De qué sirvió venir todos los días a la casa de oración y servir y vámonos a los ministerios y trabajar? Ten paciencia. ¿Qué nos enseña Dios? Que crezca la fe, tengas paciencia. Y es lo mismo. Ten paciencia. 20 y tantos años y el hijo del pastor no se bautizaba. Todo el mundo le veía. Ya, bautízate. Hasta has de traer unos pecadotes. Ya, ten paciencia, todo a su tiempo. ¿Qué le dices a tu hijo o a tu hija? Cálmate, ten paciencia. Me enamoré del primer amor de la secundaria y ya me quiero casar. El amor de mi vida y te desgarra las venas. Acuérdense. Ten paciencia. ¿O no? Calmado, tendrás tu tiempo. Pero ya me estoy haciendo grande. Ten paciencia. Fíjate lo que nos enseña la paciencia. La paciencia es pasar alguna dificultad con calma. O esperar una promesa también. O esperarla con calma. Con calma una promesa. Sin desesperarte. ¡Ay, me estoy haciendo viejo y no tengo pareja! Cálmate, llegará. ¿Han visto una persona de casi 70 años que se casa por primera vez? Es toda una fiesta, ¿eh? ¿Cómo tardó 70 años? Yo conocí una señora, ¿no? Que estaba feliz porque había encontrado el amor de su vida. Otro viejito. Ese sí es paciencia. Bueno, imagínate a Abraham, 100 años. Es paciencia. Y cuando la regó, cuando regresó a su mundo, ¿qué hizo? Tuvo un hijo con la sirvienta. ¿Por qué? Porque regresó a su mundo. ¿Y qué le trajo eso? Hasta la fecha. La descendencia de Abraham sigue peleando. O sea, los errores. ¿Volvió a las obras muertas? Volvió a las obras muertas, ¿no? Hablando de la paciencia, ¿puedo leer unos versos? Porque Sí. para manejar esto de la paciencia, dice en Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Así es. ¿Y la esperanza qué es? Bueno, que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Entonces, ¿me lo describes? Sí, que la paciencia, o sea, son necesarias las tribulaciones, porque las tribulaciones dice que van a producir paciencia. Primero tribulación. Luego paciencia, luego prueba, y la prueba, esperanza. Y al final, la esperanza es la expectación de lo que Dios va a hacer con mi asunto. O sea, ¿y qué es expectación? Algo lo va a hacer el Dios, ¿verdad? Cuando te meten al quirófano, Dios me va a salvar, me va a sacar de esto. Algo va a hacer Dios. De este asunto, no tengo para comer, algo va a hacer Dios. ¿Te habrá dejado algún día sin comer? No. Hijo, bolillo sacas ahí, ¿verdad? Dices, ay, me encontré este bolillo duro. Bueno, este versículo es muy hermoso, porque dice que debemos de tomarnos, dice en la parte final del versículo 18, dice, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, los que hemos acudido para agarrarnos, para no soltarlo, no te voy a soltar, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuál es la esperanza puesta delante de ti? Delante de Claudia hay una esperanza, delante de Seferino hay una esperanza, delante del pastor, delante de mí, todos tenemos una esperanza, que ya nos agarramos ¿de quién? De las promesas de Cristo, ¿verdad? Pero ¿cuál es mi esperanza? Cada quien, ¿va? Hay una esperanza a corto camino, sacar mi problema, y hay una esperanza a largo camino.
porque lo voy a amar con toda mi alma y voy a estar con mi amado. Ayer platicaba con una persona que ha perdido mucho la vista, casi está ciego, y vive solo y vive con su esposa que le dio Alzheimer. Y dice, no, yo vivo para ella. ¿Será correcto? Dije, no. Ella tiene su mundo. Tú vives para ti y junto con ella. Digo, yo vivo con mi esposa y yo no vivo de ella, porque el día que se me muera, me voy a morir. O sea, yo tengo mi vida, estoy enamorado de Dios. Ella debe estar enamorado de Dios. Tú debes de estar enamorado de Dios. Mi primer amor es Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas del mundo. Porque las parejas un día nos separamos. ¿Qué pasa? Se muere el viejito. ¿En dónde tenía su esperanza? En la viejita. Y dice, ay, cuánto lo amaba. Qué error, ¿o no? Y entonces el amor a Dios quedó en segundo grado. Prefirió el amor de la esposa o del ser querido que el amor de Dios. Entonces, nuestra esperanza está en Dios. Mi amor está en Dios. Que vivo en ciertas circunstancias con la pareja que Dios me dio es correcto. La voy a amar y la voy a respetar. Le voy a dar todo lo que está de mi parte, porque sé que ella me da todo lo de su parte. Pero mi esperanza no está en el ser humano, en ninguno. El error de las iglesias es que ponen la esperanza en el pastor. Que acabamos de leer en el capítulo anterior. Yo oro por mis pecados, por tus pecados, porque yo soy débil. Igual que tú. Jamás. O en una iglesia. Jamás. Nuestra esperanza, por eso estamos agarrados en Cristo, es Dios. Es Dios. Bueno, ¿qué más vemos? Sí. Versículo está en Deuteronomio 7:22 en cuestión de la paciencia. Dice, y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti, poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, porque las fieras del campo, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Fíjate qué tremendo capítulo, ¿no? Poco a poco. Quiere decir que mis áreas las va a ir limpiando. Poco a poco. Si yo quedo limpio de momento, ¿qué sucede? ¿Qué dice el libro de Mateo? Queda limpia la casa, vienen 7 espíritus más. Dicen, está limpiecita. No, poco a poco voy a ir. Por ejemplo, un árbol de manzana. Poco a poco va desarrollándose y poco a poco vas probando sus frutos. Y sabes que un árbol te va a dar, es buen árbol por la cantidad de frutos que te va dando cada año. ¿Y qué haces tú? Lo vas podando poco a poco. Cada año tienes que ver qué ramas le quitas que le van a afectar. ¿Qué ramas le nacieron? ¿Qué pecados, qué formas de pensar le nacieron malas para que pueda dar un árbol mucho fruto? Hay árboles que no dan, y son de la misma camada. Y árboles se secan. Dice, pero los traté igual. Y de repente ves entre la huerta árboles que se secaron. Así es las almas en la iglesia. De repente ves almas que se secaron, pero se iba tan bien. ¿Qué le pasó? Por eso dice, ¿se acuerdan del sábado? No quiero que ignoréis la falta del perdón. 4 cosas, dice Pablo, no quiero que ignores. Y una de esas es que vayas a tener una falta de perdón en alguien. Perdona. Y eso es básico en una iglesia y en el crecimiento del cristiano. Oye, me hizo esto, lo que me hizo es, yo lo perdono. Es increíble que en la iglesia no se saluda. Es increíble, ¿verdad? Aunque no nos llevemos bien, pero de perdida buenos días. Con mi vecino, ¿no?
Hola, buenos días. Está bien, eso ya es un buen principio. Pero es increíble que pasan meses y meses y ya no se saluda. Alguien me enseñó también a mí, Ricardo, y me dijeron, el saludo es por educación, no por amistad. Si yo no me llevo bien con el pastor Marcelo, me cae re gordo. Pues nada más le digo hola. Y nada más le digo hola, buenos días. Y es correcto. Está bien. Eso es muy bueno. No quiere decir que lo voy a estar abrazando cada rato. Pero ni siquiera lo saludo. La falta de perdón, ¿verdad? Por eso la carta a los Hebreos es una invitación a no perder la salvación. No la vayas a perder. No sea que te deslices. ¿Te fijas? Hablamos que se desliza uno, suavecito. Me cae gorda doña Juanita. Me voy deslizando. ¿Quién es más afectada, ella o yo? ¿Qué crece en mí? Una raíz de amargura. Y ella está feliz, ¿verdad? Bueno, ¿algún último comentario? Versículo 10. 9 y 10, por favor, ¿sí? Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es justo para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos, sirviéndoles aún. ¿Será Dios injusto? ¿Por qué no puede ser injusto Dios contigo? Miren, dice el versículo 10, Él no va a olvidar lo que nuestras manos hicieron, el trabajo de tus manos. Si tú fuiste y le serviste a alguien, ¿lo va a olvidar Dios? Si tú fuiste a la cárcel, si tú fuiste a los ministerios, ¿lo va a olvidar Dios? No. Por eso Dios te ha guardado todavía, porque Él no se olvida del amor que le tuviste en su nombre a esas personas. Si no, ya estuvieras en el infierno, o estarías muerto o muerta. Pero Él no se olvida, porque sabe que tu corazón es noble y es bueno. Porque en un momento determinado tú le serviste por amor a Él. Dice, aunque le sirves aún, aunque no le sirvieras aún, te va a regresar tarde o temprano a volverle a servir. ¿Por qué? Porque es una promesa. Tú le vas a volver a servir a Dios, tarde o temprano. Claro, que uno a veces como encargado los deja, como a los hijos, déjalo un rato. Va a regresar. El hijo pródigo, ¿no? No, ¿por qué no fue por él? El hijo pródigo, el padre del hijo pródigo fue sabio. Sí. ¿Qué le dirían los vecinos o sus parientes? Ve y búscalo, ¿o no? ¿Cómo lo dejaste ir? Es tu culpa. Mira cómo está. Anda con prostitutas y ya come lo de los puercos. ¿Qué diría el padre? Fíjate lo que le dirían. Oye, ¿no dice la Escritura que dejes las 99 y vayas a buscarlo? ¿No le reclamarían eso? Y en cambio el padre fue sabio. ¿Por qué fue sabio? Porque el hijo debe aprender y debe valorar. Porque sabía que Dios no lo iba a dejar solo. Porque un día había trabajado y había gustado de estar en su casa y había conocido la esencia del Padre. Y entonces lo deja ir. Y así es con algunas personas. Unos hay que ir por ellos y quebrarles una pata y que regresen, ¿va? Pero otros hay que dejarlos, porque sabes que Dios va a tratar con él. Y es mejor que Dios trate con él a que tú trates con él. ¿Verdad? Bueno, ¿cerramos? ¿Alguien más? ¿Comentarios? ¿Todo en paz? Padre, te damos gracias por tratar con cada uno de nosotros.
porque tenemos una ancla segura dentro de la presencia de Dios, Señor, dentro del santuario divino. Estamos tomados de eso, Señor, del sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz, del poder de la resurrección, Señor, que actúa en ti y actúa en nosotros al resucitarnos, de pasarnos de muerte a vida. Señor, estamos tomados de tu mano. Te pedimos que no nos sueltes, Espíritu Santo. Si nos hemos desviado, te pedimos perdón. Pero esta mañana queremos empezar de nuevo. Por eso estamos aquí. Para recibir tu lluvia, Señor. Para dar buenos frutos. Que seamos guiados por tu presencia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.